El sol de nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Presenta este momento en el sol de nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Señoras y señores, estamos en el sol de nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo AM830 para todo el país, junto a su red de repetidoras, además de la plataforma digital que tiene la emisora y nuestra multiplataforma digital que tenemos a través de Vive Producciones. Y este momento tan especial con los amigos del Centro Asturiano de Buenos Aires, que realmente tiene actividades muy interesantes, como por ejemplo hoy, sábado 5 de noviembre. Y a propósito, no se olviden, 1:10 de la tarde, hoy, 12:50 más o menos, estamos cerrando el concurso de las entradas para, a ver quién tiene la oportunidad de llevarse entradas para ingresar a la gran fiesta de Halloween, que esta noche a las 19 arranca, se va a llevar la gran fiesta de Halloween en el Campo Covadonga, en Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Igual no obstante, el que no llegue a ganar y quieren ir, por supuesto, lo pueden hacer perfectamente bien, acercarse hasta la institución. Esto es hoy a las 19, la gran fiesta de Halloween en el Campo Covadonga, allí en Vicente López. Pero claro, el próximo sábado 12 hay dos propuestas excelentes, dos eventos. Ahora les voy a contar una y luego les voy a contar la otra, de qué se trata. La que les voy a contar primero, el próximo sábado 12 a las 14, también en el Campo Covadonga, se va a llevar adelante el tradicional té canasta, una divertida manera de disfrutar la tarde compartiéndola con amigos. Recuerden, el próximo sábado 12 a las 14 horas, una excelente propuesta. Hay otra también para el mismo sábado a las 21, pero ahora se los voy a contar. Me voy al sábado 19 y el viernes 25. Ambas a las 20 horas, atención, la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires van a estar actuando en la sede social, en la sala Alejandro Casona, allí en la calle Solís 475. Recuerden, sábado 19 y viernes 25 de este mes, hora 20, para no perdérselo, una excelente propuesta realmente. Sábado 26, a las 20 horas se va a llevar a cabo la verbena de las autonomías en el Campo Covadonga, en Vicente López, en Avenida Libertador 1081, a tenerlo en cuenta, obviamente, que es una excelente propuesta, la gran verbena de todas las autonomías españolas también para compartirlo. Bueno, les vamos a recordar, los martes de 9 a 12 se lleva adelante Asturiano Team 60 en la sede social de la calle Solís 475, aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y los viernes, como ayer justamente, de 14 a 17 en el Campo Covadonga, en Avenida Libertador 1081 en Vicente López, también la propuesta de Asturiano Team 60. Para no perdérselo, esta actividad es para los mayores de 60 años y pueden participar, además de los socios de la institución, asturianos no socios y también sus descendientes. Recuerden que entre las actividades que se realizan se encuentran estimulación cognitiva, yoga creativo y emocional, plástica, cine debate, recreación saludable y mucho, pero mucho más. Para consultas pueden inscribirse a través del WhatsApp a este teléfono 11 38 15 34 96. Reitero, 11 38 15 34 96 o por mail a asturianoteam60 números @gmail.com. asturianoteam60 en números @gmail.com. Y por último les vamos a recordar que está abierta la inscripción para formar parte del coro del Centro Asturiano. Los ensayos son los días martes y los viernes a las 19 en la sede social de la calle Solís 475, aquí en Capital Federal. Martes y viernes 19 horas. Para informes, atención, les damos un teléfono 11 51 58 58 58. Reitero, 11 51 58 58 58. Pueden escribir a estos correos electrónicos: asturiano1081 números @gmail.com. Reitero,
centroasturiano1081 @gmail.com o también informativos @centroasturianobsas.org.ar. Informativos @centroasturianobsas.org.ar. Reitero el teléfono, muy fácil la numeración, 11 51 58 58 58. Pero bueno, hay una propuesta muy importante el próximo día sábado a las 21, una excelente propuesta que es en la sede social de la calle Solís 475 y que siempre venimos hablando de este tema. ¿Saben qué? Es el Gran Festival Celta. Donde va a actuar el conjunto Pelayo, del querido recordado Manolo del Campo, que se acuerdan ustedes que el sábado pasado lo tuvimos a Rafael, al director justamente del conjunto Pelayo. Bueno, va a estar el conjunto Pelayo de Manolo del Campo, pero además se van a presentar The Clovers, una excelente propuesta musical, y Viejos Contrabandistas. Otra de las propuestas también muy pero muy interesantes. Para averiguar por la compra de entradas, tienen que comunicarse obviamente con la administración del Centro Asturiano. Pero también hay que tener en cuenta que ese mismo día, próximo sábado a las 21, una hora antes, a las 20, se va a llevar adelante la Expo Celta. Así que, para tenerlo en cuenta, realmente una muy buena propuesta. 20 horas Expo Celta y a las 21 el conjunto Pelayo de Manolo del Campo, The Clovers, Viejos Contrabandistas, Solís 475, para no perdérselo. Pero también para no perdérselo es a quien lleva adelante esta propuesta artística por excelencia, que hace muchos años está ligada a la música celta y que conoce y mucho, que aparte de ser colega, una excelente locutora y periodista, aparte en lo personal es una gran amiga de hace muchos años, que es Alejandra Cugliari. Hola Alejandra, buen día, buen sábado, ¿cómo estás? Bienvenida al programa, Hola, Oscarcito. Bueno, muchas gracias por este recibimiento en este sábado, así que muchas gracias por compartir este tiempo con vos y con tu audiencia. Bueno, gracias por estar con nosotros también. Bueno, Alejandra, contanos un poquito, porque vos sos especialista en todo esto de música celta, has traído grandes valores de la música celta a la República Argentina, y en este caso, el próximo sábado a las 20 arrancan allí en Solís 475 en la sede social con una Expo Celta. ¿De qué se trata, Alejandra? Bueno, vamos a comenzar a las 20 horas con la Expo Celta, como vos bien decís. Vamos a tener a la gente del centro asturiano con comidas relacionadas con la comida asturiana, sobre todo, con muchas cosas ricas, dulces y saladas para poder compartir con el público. Vamos a tener stands con duendes, con torta galesa, con artesanías en metales, en madera, con hidromiel, para que la gente también pueda conocer esa bebida. Ajá. Y después, bueno, vamos a tener, por supuesto, el show a las 21 en la sala hermosa del centro asturiano de la calle Solís. Exacto, esa sala Alejandro Casona, que está bellísima realmente, porque ha quedado realmente espectacular, la fachada, todo, desde el frente del edificio hasta el interior del centro asturiano, allí en su sede social. Bueno, ¿y qué pasa a las 21? Contanos. Y a las 21 vamos a tener a The Clovers, como vos mencionaste al comienzo, que es un grupo que viene de la ciudad de Junín. Son chicos muy jóvenes, conformado mayormente por 4 matrimonios. Ajá. Y algunos músicos más. Ellos hacen música irlandesa y escocesa, vienen con sus gaitas escocesas también, tienen un repertorio muy movido, muy alegre. Ajá. Luego va a estar el conjunto Pelayo, que vos también mencionaste, el conjunto que creó hace 69 años, Manolo del Campo, que el año que viene cumple 70 años, y esperamos armar un gran festejo también. Que bueno, el director artístico es Rafa, que estuvo con vos el sábado pasado, deleitándonos con música y danzas asturianas, y también, como es un grupo muy joven de chicos, ayornan bastante lo que tiene que ver con las danzas tradicionales, y siempre es un placer verlos arriba del escenario. Y para cerrar, vamos a tener a Viejos Contrabandistas, que es un grupo también muy alegre, muy divertido, de música de tradición irlandesa, que bueno, al público también le gusta mucho, así que nos encantaría que nos pudieran acompañar el sábado próximo. Perfecto, perfecto. Obviamente la propuesta está hecha, Alejandra Cugliari, y esto es importante también destacarlo, que hay que estar un rato antes de las 20, llegar tipo 19:30, 19:45, porque a las 20 va a haber puntualidad.
y es una muy buena propuesta para disfrutar desde las 20 en adelante y bueno, y compartir lo que tiene que ver la cultura asturiana, escocesa, irlandesa, o sea, una fusión, en definitiva, me parece a mí, es una fusión de toda esta movida celta y que tú lo llevas adelante obviamente con todo tu grupo de trabajo y que, bueno, se despliega allí en la sala Alejandro Casona del Centro Asturiano. Así que excelente la propuesta, Alejandra. Bueno, muchísimas gracias. Sí, desde el año 1996 que tratamos de revalorizar, de revitalizar también la cultura celta, tanto lo que tiene que ver con los grupos tradicionales como los grupos folks. Por eso siempre nuestra idea es mostrar diferentes grupos musicales que se puedan cruzar en las diferentes noches, que bueno, la gente realmente sale siempre muy contenta, muy agradecida y con ganas de volver a ver siempre otro espectáculo. Así que esperamos hacer muchos más el año que viene, ya que estamos ya saliendo, ¿no?, de la pandemia. Ya podemos decir que la estamos dejando atrás y la gente tiene más ganas de salir a compartir con nosotros estos hermosos momentos de la cultura celta, de la música, conocer un poco de las tradiciones, de las comidas. Bien. Y bueno, y acompañándolo con estos stands que también al público le gusta mucho. Claro que sí, claro que sí. Bueno, hay un teléfono donde la gente puede llamar y consultar, que es el 11 51 58 58 58, reitero, 11 51 58 58 58. También se pueden acercar directamente para adquirir las entradas para esa noche, es así, ¿no es cierto, Alejandra? Así es, pueden pasar por Solís 475 de lunes a viernes de 10 a 18 horas, que ahí también están en venta las entradas, sino a través de la Passline, de esa tiquetera que también las pueden comprar, o el mismo sábado a partir de las 19:30 ya vamos a abrir boletería para que bueno, la gente que lo desee también pueda adquirir su entrada. Bueno, perfecto, me parece que es una excelente propuesta lo que nos estás comentando, Alejandra, para destacarlo, para tenerlo en cuenta y que bueno, que aquellos amigos que quieran sumarse a esta propuesta de Expo Celta se acerquen el próximo sábado a partir de las 20, recuerden, a partir de las 20 y disfrutar, bueno, o sea, trasladarse virtualmente, como lo decimos, bueno, a esta exposición celta desde las 8 de la noche en adelante y después con un cierre a toda orquesta como tiene que ser, ¿no es cierto? Por supuesto, y además trasladarse un poquito a lo que es Asturias, ¿no? Con la música, con las danzas, y eso es la invitación, por supuesto, que pasen una linda noche con muy buena música y bueno, con muy buena compañía, porque la verdad que los espectadores siempre son magníficos, realmente, y estamos muy agradecidos de que acompañen nuestras propuestas. Claro que sí, claro que sí. Bueno, Alejandra Culiari, yo te quiero agradecer estos minutos aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal, por Radio del Pueblo para todo el país. Te mando un beso enorme. Gracias por compartir este momentito aquí en el programa. Así que ahora igual vamos a quedar un instante en línea privada. Así que, Ale, un beso enorme y gracias por estar con nosotros, Muchas gracias a vos, a la producción, gracias por este tiempo, por este espacio y bueno, que tengan todos un excelente sábado. Bueno, gracias a vos también. Y para disfrutar, señoras y señores, de esta magia de Asturias y esta magia celta, vamos a tener ahora una propuesta musical muy interesante. Es una joven, tiene más o menos unos 30 y pico, 40 años más no tiene, se llama Beatriz, es el grupo Beatriz Asturias, que interpreta una versión musical muy particular, se llama La Magia de Asturias, y que esa magia de Asturias tiene que ver también, porque obviamente hoy sábado por la noche en el Asturiano está la fiesta de Halloween, Entonces, esta noche la fiesta estará presente sobre la magia de Asturias con el grupo Beatriz y lo compartimos aquí en El Sol de Nuestra España. Beso grande, Alejandra, gracias por estar con nosotros. Gracias a vos, un beso grande. Gracias. Vamos con la música, por favor.